mi padre decidió entregarle el negocio familiar a mi hermana y a su prometido, ignorando todo mi arduo trabajo en el negocio durante los últimos 12 años. Un par de meses después, él me contacta para suplicar mi ayuda. A mí, 36F, me echaron del negocio que mi padre había establecido hace 8 meses. Para ponerlo en contexto, formo parte de la empresa familiar desde hace casi 12 años. Tenemos un negocio de joyería que inició mi abuelo por parte de mi padre, luego pasó a manos de mi padre y, después de eso, esperaba que viniera a mí. Después de todo, soy la hermana mayor y siempre me he interesado mucho en el negocio desde que era adolescente. Y mi padre siempre me decía que eventualmente esperaría que yo me hiciera cargo del negocio de todos modos. Porque mi hermana, 33F, no parecía interesada en tener una carrera, solo quería casarse y tener una familia. Entonces, si iba a tener una heredera para el negocio, sería yo y siempre se ha dado por sentado. No hay documentación formal al respecto, pero supongo que debería haber hecho arreglos para algo así porque había trabajado como asistente personal de mi papá durante 12 años. Incluso dejé mi primer trabajo de 2 años solo para trabajar allí, ya que no quería dar la impresión de tener derecho, y quería obtener experiencia laboral genuina por mi cuenta antes de trabajar con mi padre, pero lo dejé porque mi padre quería que empezara a trabajar con él. Y a pesar de todo lo que había hecho, todavía me echaron del negocio en favor de mi hermana y el prometido ridículamente rico de mi hermana. Ella ni siquiera había sido parte de la familia durante los últimos 15 años, ya que había tomado un par de decisiones realmente malas y mis padres habían decidido sacarla de la familia. Justo después de cumplir 18 años, anunció que no iría a la universidad y que quería explorar y encontrarse a sí misma. Eso no les gustó a mis padres, y le dijeron que o iría a la universidad o podía irse. Le habían dado un ultimátum y ella, siendo el tipo de persona que es, decidió irse y mudarse con su novio de entonces. No duraron mucho y se separaron en 6 meses. Luego ella apareció en nuestra puerta una vez más, solicitando que la dejaran regresar a la familia. Antes de irse, les había dicho muchas cosas horribles a mis padres, como que ya no los necesitaba y que estaba mejor sin una familia como esta, que ni siquiera eran lo suficientemente buenos para ella porque a su novio y su familia les iba mucho mejor económicamente, en comparación con nosotros. Así que ella realmente nos menospreció y nos insultó y humilló por completo antes de irse, y cuando regresó, mi papá le dijo que las condiciones que le había propuesto la última vez aún se mantenían. Así que ahora tenía que aceptar ir a la universidad y obtener un título, sin importar lo que eligiera, o simplemente podía quedarse fuera. Mi hermana trató de discutir y luchar para regresar a la familia, pero mi papá se mostró bastante inflexible. Entonces, una vez más, se suponía que debía irse y esta vez dijo que nunca volvería. Durante los siguientes 15 años, solo la veríamos en eventos familiares, pero nunca de otro modo. Y cada vez que tenía una actualización de su vida, nos enterábamos por otros familiares porque ella se negaba a hablar con nosotros. Mi mamá y yo intentamos contactarla varias veces, pero como todavía nos llevábamos bien con mi padre, ella también se negó a hablar con nosotros. Debo decir que era muy orgullosa y se mantuvo fiel a sus palabras. No regresó hasta que mi papá intentó restablecer el contacto con ella él mismo. En cierto modo, descubrió su vida por sí sola, aunque no exactamente de la manera que se esperaba. Como nos había prometido, no fue a la universidad porque simplemente no estaba interesada. Sin embargo, durante unos meses vivió con su amiga y luego consiguió un trabajo y empezó a trabajar por su cuenta para financiar la vida que quería. Creo que fue bastante bueno para ella porque, en el camino, supongo que maduró mucho. Cambiaba de trabajo con bastante frecuencia, pero durante los últimos años había estado trabajando en una agencia de publicidad. Mi familia sabe todo esto sobre ella porque ella se mantuvo en contacto con el resto de nuestra familia y nuestros parientes nos mantenían informados, y ella lo sabía. Hace aproximadamente un año, mi papá se sintió gravemente enfermo y casi pensamos que lo habíamos perdido, porque estaba teniendo muchos problemas con su corazón, y el cardiólogo nos dijo que no se veía muy bien para él hasta que implementara algunos cambios serios en su estilo de vida. Y, durante ese tiempo, cuando pensó que todo había terminado, mi papá decidió finalmente contactar a mi hermana y terminar con la mala sangre entre ellos dos. Y como mi hermana había crecido considerablemente a lo largo de los últimos 15 años, finalmente decidió regresar y volver a ser parte de la familia.
El día que nos visitó vino sola y no hablamos mucho de su vida, porque estábamos demasiado ocupados recordando el pasado y ella no quería hablar todo sobre ella, por lo que no nos contó mucho sobre todo lo demás que había estado haciendo, la información que no obtuvimos de nuestros familiares. Sabíamos cómo le iba profesionalmente, pero no sabíamos nada sobre su vida personal. De todos modos, ella parecía feliz de estar de regreso y todos estábamos concentrados en la reconciliación entre padre e hija. Fue un reencuentro muy emotivo y yo estaba feliz por todo eso en ese entonces, sin saber lo que iba a pasar después. Cuando nos visitó por segunda vez, trajo a su prometido, lo que fue un gran shock para todos nosotros. Ella nos dijo que había estado saliendo con su prometido durante los últimos 3 años y que recientemente se comprometieron. Nadie más en la familia lo sabía, por eso nosotros tampoco habíamos podido enterarnos, porque lo habían mantenido en secreto. El flujo de información no era solo de ella hacia nosotros, sino que ella también sabía, gracias a nuestros familiares, que nuestro padre estaba teniendo algunas complicaciones con su salud, pero no sabía exactamente qué tan grave era, por eso se molestó en visitarnos. Y ella pensó que no era exactamente apropiado anunciar el compromiso en ese momento, así que lo mantuvo en privado. Pero ahora, ella creía que ya era hora de presentarlo a la familia y por eso lo había traído. Parecía un buen tipo y me di cuenta de que estaba bastante bien económicamente ya que su ropa, su reloj y sus zapatos eran caros. Me alegré por mi hermana porque sentí que finalmente estaba con el tipo de hombre con el que quería estar, alguien que fuera financieramente estable, que supiera lo que quería hacer en la vida y que tuviera su futuro resuelto para él. Después de hablar con ambos, supimos que su prometido, al igual que su primer novio, también era hijo de un hombre bastante rico que regentaba su propia cadena de restaurantes de comida rápida. Pero a diferencia de su primer novio, este chico parecía hablar en serio con ella y podíamos decir que los dos estaban realmente enamorados. Estaba realmente feliz por ella y recuerdo haberlos felicitado a los dos. Nunca pensé que mi padre o incluso mi hermana y su prometido harían lo que hicieron. Pero después de unas 3 semanas de conocerlos, mi padre de repente decidió que sería mejor si les dejáramos hacerse cargo de nuestro negocio también. Una buena mañana me llamó y me dijo que quería que volviera a casa porque quería hablar conmigo de algo. Yo estaba en el trabajo en ese momento, ya que yo era quien se había estado encargando de todo desde que la salud del corazón de mi papá había empeorado y yo era básicamente el jefe en ese momento, solo que él aún no se había retirado oficialmente, pero yo sabía que eso iba a suceder en algún momento. En ese momento, estaba segura de que estaría en la fila para dar un paso al frente y ser la directora ejecutiva de nuestro negocio. Pero ese día cambió todo y de repente, mi hermana y su prometido eran quienes estaban en carrera para hacerse cargo del negocio que yo había estado cuidando desde siempre. Cuando fui a casa de mis padres ese día, mi hermana y su prometido no estaban allí, pero mis padres sí y todo parecía bastante sombrío. Después de una pequeña charla, mi papá finalmente asestó el golpe demoledor y realmente pensé que estaba bromeando al respecto. Pero cuando me di cuenta de que hablaba en serio, no podía creerlo. Cuando le pregunté por qué tomaría esa decisión después de solo 3 semanas de conocer a este tipo, me dijo que tenía sus razones y se negó a contármelo, pero después de una considerable discusión, finalmente me dijo que la razón por la que estaba entregando el negocio a mi hermana y a su prometido en lugar de a mí, como había prometido, era porque creía que ellos serían más capaces que yo. La guinda del pastel fue que creía que esto podría ser un regalo de bienvenida para ellos dos, de regreso a la familia. Como iban a comenzar un nuevo capítulo en su vida al casarse en un par de meses, creyeron que este podría ser su regalo de bodas. Traté de convencerlo de que era una idea horrible porque un regalo de bodas no tiene por qué ser tan grande como todo un negocio solo porque el chico parecía rico y, además, siempre me había hecho creer que yo sería la que terminara heredándolo cuando finalmente se jubilara. Había construido toda mi vida en torno a este hecho y, de repente, él me lo estaba arrebatando para dárselo a personas que no tuvieron nada que ver con nosotros durante los últimos 15 años. Traté de decirle que tal vez podría hacernos socios en el negocio e intentar negociar con él porque estábamos hablando de mi futuro, pero mi padre fue bastante firme en lo que creía y dijo que iba a dejar que se hicieran cargo porque creía que estaría en mejores manos, ya que el padre del prometido de mi hermana ya había construido algo propio y sabía que podrían expandir nuestro negocio de joyería 2 veces más rápido que yo. Le rogué por una oportunidad, pero él simplemente no estaba listo para escucharme y ese día estaba literalmente desconsolada.
No estaba molesta solo porque estaba perdiendo algo tan grande, sino sobre todo porque había dedicado 12 años de mi vida a esto, solo para no recibir nada a cambio. Ni siquiera había podido ganarme el respeto de mi padre, porque si él tuviera algún respeto por el tipo de trabajo y esfuerzo que había puesto en el negocio, no me habría echado. Ese fue el día en que decidí cortar todos los lazos con mi familia porque simplemente no tenía nada más que decirles. Esperaba que mi hermana al menos luchara por mí, pero ella también me decepcionó porque aceptaron con gusto su llamado regalo de bodas, que era el trabajo de mi vida. Mi hermana siempre supo que yo quería hacerme cargo de nuestro negocio familiar una vez que mi padre se jubilara. Literalmente había estado hablando de ello sin parar desde que tenía 13 años y toda mi vida lo había esperado con ansias. Así que no era como si ella no hubiera sabido que cuando aceptaba el regalo de bodas, aceptaba mis sueños y los hacía suyos. Hizo una publicación al respecto en las redes sociales para agradecer a nuestros padres por esto y con eso anunció su compromiso. Después de eso, nadie de la familia se molestó siquiera en comunicarse conmigo. Y creo que esa fue la parte más dolorosa de todo, el hecho de que ni siquiera parecía importarles. El día que salí de la discusión en casa de mi padre, dejaron de hablarme y sentí que me habían utilizado y que 12 años de mi vida se habían desperdiciado por completo. Simplemente estaba agradecida de tener suficientes ahorros a los que recurrir, y, durante un par de meses, pude darme el lujo de no hacer nada y simplemente tratar de recomponer mi vida, porque sentía que todo se había derrumbado. Eso fue hace 8 meses, y después de eso, comencé la terapia porque me di cuenta de que estaba cayendo en una espiral de depresión que debía abordarse de inmediato o, de lo contrario, no sé qué habría hecho. Y me sentía muy mal viendo todas las publicaciones que mi hermana compartía, así que tuve que bloquearla. También tuve que decirles a mis familiares que ya no estaba en contacto con ellos y que no quería saber nada de ellos. Literalmente les pedí que no me dijeran nada de lo que mi familia estaba haciendo, sin importar lo grande que pareciera, porque no creo que quisiera saber nada al respecto. Y lo respetaron y me mantuvieron todo en secreto. Así que no tenía idea de que durante los últimos meses la salud de mi padre se había ido deteriorando constantemente y a mi hermana y a su prometido no les importaba nada de eso. No fue hasta hace una semana que me enteré de todo eso cuando recibí una llamada de mi papá y me dijo que estaba en el hospital, porque había sufrido un paro cardíaco en medio de la noche, y quería que fuera a verlo al hospital. Había bloqueado su número de teléfono, así que tuvo que usar el teléfono de otra persona para llamarme y, sinceramente, me sentí muy culpable por ello. Pero luego recordé lo que me había hecho hace 8 meses y me sentí menos culpable. De todos modos, una vez que me llamó y me dijo que estaba sufriendo, le dije que iría allí para verlo. Entonces lo dejé todo y me fui al hospital a revisarlo. Mi madre y mi padre estaban allí, pero para mi sorpresa, ni mi hermana ni su prometido estaban por ningún lado. Me pareció bastante confuso porque, en lo que a mí concernía, todos eran muy cercanos, dado que dirigían el negocio familiar. No pude evitarlo y terminé preguntándole sobre el paradero de mi hermana y su prometido tan pronto como entré a la habitación del hospital. Y mi padre me dijo, con gran decepción, que aparentemente mi hermana estaba demasiado ocupada para ir a verlo. Y también su prometido. Lo encontré impactante porque, como alguien que ha estado dirigiendo el negocio durante 12 años, sé que es algo lucrativo y prácticamente funciona por sí solo, y a menos que haya una crisis importante que afrontar, no tenemos que estar presentes en nuestro lugar de trabajo en todo momento del día. Al menos así era cuando yo dirigía las cosas, no puedo decir nada sobre cómo es ahora. De todos modos, cuando mi papá me dijo que estaban demasiado ocupados para venir a verlo, le pregunté si habían ido al hospital para verlo desde que sufrió el ataque cardíaco, y me dijo que no lo habían hecho. Los había llamado, pero le respondieron que estaban demasiado ocupados y que vendrían a verlo una vez que le dieran el alta. Estos detalles fueron realmente impactantes para mí, y supongo que mi papá se dio cuenta de que había cometido un grave error al entregarle las riendas del negocio a mi hermana y su prometido. Entonces me dijo que esa era en realidad una de las razones principales por las que me había llamado, para disculparse por lo que había hecho. Me dijo que se sentía realmente culpable y arrepentido de haberme echado del negocio a pesar de todo mi arduo trabajo y esfuerzo, pero que ahora quería arreglar las cosas conmigo e invitarme a regresar a la familia y al negocio. Me contó lo que había sucedido,
desde que mi hermana y su prometido no se presentaron en el hospital por él, se había dado cuenta de que no se preocupaban por él como él por ellos. También me dijo que esta ni siquiera es la primera vez que se niegan a presentarse a verlo y que en los últimos meses han estado algo desconectados. Me dijo que después de entregarles el negocio a los dos, empezaron a visitarlo cada vez menos. Mientras que antes lo visitaban cada 2 días para controlarlo y saber cómo estaba. Cuando su salud comenzó a deteriorarse inicialmente, no se molestaron en venir a visitarlo y siempre decían que estaban demasiado ocupados en el trabajo. Lo cual no es algo que él crea porque tanto él como yo sabíamos que nadie estaba tan ocupado como para no poder tener una hora de su día. Y especialmente ellos, dado que vivían a solo un par de cuadras de la casa de mis padres. De todos modos, él nunca dijo nada al respecto, pero ahora habían cruzado una línea y mi papá no podía soportar más este tipo de falta de respeto. Por eso quería recuperar su empresa y dársela a la persona que realmente la merecía. Hablamos de todo esto en la habitación del hospital y luego me invitó a unirme nuevamente al negocio y me alegré muchísimo. Me pidió disculpas por todo, y aunque todavía no lo he superado del todo, sí lo perdoné en ese momento porque para mí nada era más importante que recuperar lo que merecía. Y si para eso tenía que perdonar a mi padre, estaba dispuesta a hacerlo. Pero el problema ahora es que ha tenido esta conversación con mi hermana también y le ha dicho que quiere que ella se aleje porque finalmente se ha dado cuenta de que, aunque siempre se ha preocupado por su hija, ella nunca ha estado ahí para él y ya no puede tolerar más este tipo de falta de respeto. Así que pedía que le devolvieran su empresa y se la dieran a la persona que realmente la merecía. Y ellos podrían cuidar de sí mismos. Como era de esperar, mi hermana está molesta y, por alguna razón, piensa que yo soy la culpable de esto. Ella me llamó esta mañana y realmente se enfadó conmigo, diciéndome que soy un ser humano horrible y que ni siquiera puede creer que le esté haciendo algo tan cruel. Ni siquiera entiendo por qué está tan loca por eso. Siento que hay algo que no sabemos, pero, de todos modos, ella actúa como si lo hubiera perdido todo y todo es por mi culpa. Pero, a decir verdad, creo que es culpa suya no haber visitado a nuestro padre en el hospital. Quiero decir que un paro cardíaco es un gran problema y ella podría haberse ausentado del trabajo para ir a verlo. Ella fue la que había sido egoísta y ahora yo estaba obteniendo lo que realmente merecía al principio. Y hace 8 meses, ella no tuvo ningún problema en aceptar un regalo que sabía que no merecía. Entonces, ¿por qué debería darle la espalda a algo que realmente merezco? De todos modos, ella está bastante destrozada por eso y traté de consolarla, pero simplemente me colgó en medio de mi oración. Y ahora me pregunto si soy una idiota, porque claramente, cada vez que pasa algo, tengo que asumir la culpa y me siento realmente cansada de esto. Me equivoqué al permitir que mi padre le pidiera a mi hermana y a su prometido que salieran del negocio familiar para que yo pudiera conseguirlo. Actualización 1. Muchas gracias a todos por la respuesta a mi publicación. Sabía que no merecía las críticas que estaba recibiendo de mi hermana, pero escucharlo de ustedes me hizo creerlo aún más. Si incluso los extraños que no saben nada de nuestras vidas piensan que merezco el negocio, entonces no tengo nada más que decir en mi defensa, y ni siquiera creo que sea necesario. Han pasado un par de días desde mi última conversación con mi hermana y hasta ahora no he tenido noticias suyas. Ella no me ha bloqueado en ningún lado, así que es una buena señal. Pero tengo la sensación de que hay más en esto de lo que ella nos está diciendo. Porque no creo que nadie que tuviera un prometido rico actuaría de esa manera al perder nuestro negocio. No puedo decirlo con certeza, pero tengo la teoría de que tal vez no todo sea lo que parece con su prometido. Algunos de ustedes me habían preguntado sobre esto en la sección de comentarios de la publicación original, pero no dije nada al respecto porque no pensé que fuera relevante en ese momento, pero ahora. No creo que su prometido y su familia estén bien financieramente en este momento, porque, por lo que he oído, la empresa de su padre se enfrenta a una pérdida tras otra y no han podido recuperarse durante el último año. Y creo que esta fue su manera de colarse en nuestro negocio familiar y eventualmente hacerse cargo. No había podido entender exactamente por qué mi hermana se comportaría de la manera que lo hizo cuando supo que a mí me pedían que me reincorporara al negocio familiar y a ella que se marchara. Si tiene un prometido rico que tiene su propia empresa, no tiene nada de qué preocuparse. Y, sin embargo, estaba devastada.
Algo simplemente no cuadra y creo que ella vendrá y nos lo contará muy pronto. De todos modos, tenemos suerte de que mi padre no firmó ningún documento ni contrato, y no entregó oficialmente el negocio a mi hermana y su prometido porque eso nos habría causado muchos problemas. Él todavía era el director ejecutivo, simplemente trabajaban bajo sus órdenes en el puesto que yo ocupaba anteriormente. Los estaba entrenando para que eventualmente asumieran el control, pero ahora no creo que eso vaya a suceder. Hablé con mi padre y me dijo que mi hermana está muy molesta, pero que no puede darse el lujo de preocuparse por eso en este momento. Su única prioridad es cederme todo y luego yo podré encargarme de todo. Entonces eso es lo que va a hacer. Ya está hablando con un abogado y preparando los papeles para que yo pueda tomar el relevo lo antes posible y que se formalice y oficialice. Realmente estoy muy emocionada y ni siquiera creo que los arrebatos dramáticos de mi hermana puedan frenar esto por mí en este momento. Actualización 2. Hola, han pasado un par de semanas desde mi publicación aquí y solo quería decirles que soy oficialmente la nueva directora ejecutiva del negocio de joyería de mi padre. El traspaso de responsabilidad ya está completo y oficialmente soy la responsable, lo cual es muy bueno de decir. Sabía que este día iba a llegar, pero hubo un par de retrasos en el proceso por culpa de mi hermana. Al llegar a ella no está en absoluto contenta con nada de esto y supongo que finalmente puedo decirlo ahora. Mi teoría al respecto era cierta. Ella y su prometido estaban en realidad, muy inteligentemente, tratando de colarse en nuestro negocio familiar y tomar el control para tener algo a lo que recurrir cuando el padre de su prometido finalmente dejara su empresa. Fue mi hermana quien planteó la idea de acogerlos nuevamente en la familia entregando el negocio a su futuro yerno a mi padre, y desafortunadamente él cayó en la trampa. Descubrí todo esto hace poco, después de volver a conectarme con mi padre, y él me dijo que no estaba pensando con claridad. Estaba siendo codicioso porque había creído que, por alguna razón, un hombre de una familia empresarial tan establecida sería mejor manejando todo que yo. Originalmente tenía la intención de retenerme en el puesto en el que había estado trabajando hasta ahora, pero cuando le dije que no estaba interesada en el negocio si no llegaba a ser la directora de la empresa, perdió los estribos y eso llevó a estos 8 meses de absoluta miseria para ambos. Afortunadamente, volvió en sí justo a tiempo y pudimos evitar un gran desastre. Porque ahora mismo, la credibilidad del prometido de mi hermana y de su padre en el mercado es absolutamente nula. Había escuchado rumores de que el negocio de su padre estaba a punto de cerrar, pero no lo había creído porque estaba segura de que mi padre se comunicaría conmigo si algo como esto estaba a punto de suceder. Y mi padre había pensado que yo me acercaría a él si sucediera algo de esta magnitud. Y entonces, ninguno de nosotros se acercó. Lo cual fue bastante tonto de nuestra parte, pero, de todos modos, ahora mi propia hermana ha confesado lo que estaba tratando de hacer y dejó su ego a un lado para hablar conmigo. Se acercó a mí hace un par de días, justo antes de que se concretara que yo me convertiría en directora ejecutiva, y me dijo que ella y su prometido necesitaban desesperadamente trabajo porque no estaban seguros de cuántos días más su padre podría aguantar. Entonces ahora ella me estaba pidiendo ayuda y le dije que lo pensaría. No tengo ningún problema en contratarlos, es solo que nunca más podré volver a confiar en ellos, porque sé cuáles eran sus intenciones originales. Así que eso es lo que me hace sentir rara ahora mismo. Quiero ayudarla, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo contratar personas en las que no confío? De todos modos, le dije que me diera algo de tiempo y ella accedió a hacerlo hasta ahora, pero no sé qué voy a hacer. Actualización 3. Oigan, he decidido no contratar a mi hermana y su prometido. Sé que esto probablemente me hará parecer muy egoísta ante algunas personas, pero, sinceramente, no puedo confiar en esas personas. Cuando mi padre les ofreció hacerse cargo de la empresa al principio, lo aceptaron y ni siquiera se molestaron en comunicarse conmigo durante los siguientes 8 meses. No tenían absolutamente ninguna compasión o empatía por nadie aparte de ellos mismos, y no quiero gente así a mi alrededor o trabajando para mí. Entonces, con todo el corazón, tuve que decirle a mi hermana que no podía ayudarla. Evidentemente ella no se lo tomó muy bien. Ella apareció en mi oficina el otro día e hizo un berrinche, acusándome de ser desalmada y egoísta, y me dijo que se arrepentía de haberme permitido recuperar la empresa. Pensé que era raro,
porque ella no tenía ningún papel que desempeñar en eso. Fue decisión de mi padre porque él era el jefe y se hacía lo que él dijera. No fue mi decisión cuando se la dio a ella y ahora mismo no es su decisión. Entonces, que ella actuara como si me hubiera hecho un gran favor era simplemente ridículo. Habría tolerado todo eso, pero esa declaración realmente me molestó. Entonces le dije que no me hacía ningún favor, ni ahora ni antes, parecía que no le importaba. Así que es bastante estúpido por su parte esperar que yo haga lo mismo por ella. Le pregunté cortésmente, pero ella se negó y siguió gritándome. Ella me estaba minando totalmente, así que decidí llamar a la policía y hacer que la escoltaran fuera, porque no podía lidiar con este nivel de drama. Ya estoy bastante ocupada con el trabajo y simplemente no necesito esto ahora. Pero cuando apareció la policía, ella no tuvo mucho que decir y simplemente se fue. Han pasado algunos días desde entonces y no hemos tenido noticias suyas, así que supongo que debería dejarnos en paz. E incluso si no lo hace, no me importa porque obtendré una orden de restricción en su contra.